Hola, bienvenidos a mi canal. Muchas gracias por estar aquí. Hi, welcome to my channel and thanks for being here. Bien, este video es sencillo, pero muy útil. Les voy a dar consejos o tips que les servirán muchísimo al empezar a aprender español. Y si ya empezaron, también será muy útil. No se preocupen. Muy bien, ahora sí, vamos a la presentación. Hola otra vez. Empezamos. The best tips for learning Spanish. Los mejores consejos para aprender español. Número 1. Number 1. Choose an accent. Escoge un acento. No es lo más importante para empezar a aprender español. It is not the most important thing to start learning Spanish. Pero it will help a lot. Ayudará muchísimo. Hay algunos acentos muy similares en diferentes países. There are many accents very similar, sound similar, suenan muy similar. So no problem, no hay problema with those accents, con esos acentos. Pero hay muchos acentos muy específicos. There are a lot of accents too, very specific, very peculiar, even though they are from the same Spanish language, aunque estos acentos son en español también, por ejemplo, el acento argentino, algunos acentos caribeños también son muy específicos, y bueno, por supuesto el acento español de España, the Spanish accent from Spain, is very special, ¿no? Es muy especial. Entonces, it will be helpful, ¿no? Será muy útil, it will be better, será mejor que puedas escoger al menos un acento o similar acento, ¿no? Un grupo de acentos, podemos decir, a group of accents, similar accent, of course, acentos similares, por supuesto. Ok, ahora pasamos a la siguiente. Ok, language foundations, las bases del idioma. Todos sabemos que si queremos aprender un idioma, if we want to learn a language, any language, cualquier idioma, hay 4 bases. Speaking, hablar, listening, escuchar, reading, lectura, writing, escritura. Tenemos que dominar estos 4 aspectos del idioma. We need to master these 4 aspects of the languages. Así que todos importan. All of these aspects are important. Obviously, of course, claro, por supuesto. Sometimes, a veces, we have our favorite. Tenemos nuestro favorito. Pero, here we go. Aquí vamos con el tip number 1, el número 2. Prioritizing speaking. Priorizar hablar. Hablar es lo más importante de un idioma. Speaking is the most important aspect of a language. Hablar es lo más importante porque aprendemos un idioma para comunicarnos. We learn a language because we want to communicate, connect with other people. Queremos comunicarnos, conectar con otras personas. And the best way, la mejor manera para comunicarnos es talking, hablando, speaking, es lo más importante. Entonces, es lo mejor priorizar hablar. Tal vez puedes escribir bien, puedes leer muy bien, puedes escuchar y entender. You can read very well, write very well. You can understand, listening well Spanish. But if you can speak, si tú no puedes hablar, we have a problem. Tenemos un problema. Entonces, take advantage of any situation. Toma ventaja, aprovecha cualquier situación. In the street, en la calle, maybe in a restaurant, tal vez
un restaurante o tourist in your town, en tu pueblo, en tu ciudad. Oh, bueno, we have no excuse. No tenemos excusa porque existe internet. We have internet. Tenemos internet en casa y puedes aprovechar el internet para hablar español. You can take advantage a lot of internet for speaking Spanish. I can help you. Yo puedo ayudarte. Tú puedes contactarme. You know where to find me. Sabes dónde encontrarme. Y hay muchas oportunidades. Entonces, remember, speaking, speaking, speaking. Recuerden, hablar es lo más importante para ser fluido en un idioma. Bien, ahora tip number 3, el consejo número 3. Watch TV shows and movies in Spanish. Mirar programas de televisión y películas en español. Sí, so easy, muy fácil. Puedes escoger cualquiera, you can choose anything. What you like, lo que te gusta. We have a lot of streaming platforms. Tenemos muchas plataformas de streaming con opciones del idioma. Entonces puedes encontrar. Y además, also, I'll recommend you. Te recomiendo escoger películas y series originales del acento latino o español, el acento que hayas escogido. I recommend you to choose original movies or TV shows of the accent you have chosen. Muy importante. Ok, vamos a un subconsejo, like sub tip, I don't know. While you are watching a TV show or a movie, mientras estás viendo un show o una película in Spanish, of course, you can use subtitles in Spanish. Tú puedes usar subtítulos en español. Cuando haces esto, when you do that, you are practicing, tú estás practicando your listening, of course, because you are watching and listening, porque estás escuchando, viendo, and you're reading at the same time, y estás leyendo al mismo tiempo. Entonces, es un súper consejo, super tip. Use subtitles in Spanish. Usa subtítulos en español. Watch the movie in Spanish, mira la película en español, while you can use subtitles in Spanish. Mientras usas subtítulos en español. Sorry for my English. Ok. Ahora, another subtip. Otro subconsejo. Take notes while you are watching the movie or show. Toma notas mientras ves el programa o la película. ¿Por qué? Why? Because when you do that, cuando tú haces eso, you're writing in Spanish. También estás escribiendo en español. So, in one moment, en un momento, en un solo paso, you are practicing, estás practicando listening, reading por los subtitles, por los subtítulos, and writing, porque estás escribiendo. And what can you write? ¿Qué puedes escribir? Everything. Todo, vocabulario, some words you can understand, new words, palabras nuevas, palabras que no puedes entender, expressions, write what you can. Escribe lo que tú puedas. Doesn't matter, no importa, you're practicing, tú estás practicando. Ok, one more subtip. Uno más. Repeat in loud voice the movie, show, and dialogues. Repite en voz alta los diálogos de la película o el show. Wow, yes, sí. ¿Por qué? Porque ahora you're practicing
four foundations. Language foundations. The four one. Las cuatro. Entonces, listening, reading, writing, and speaking, because you're repeating, porque tú estás repitiendo. Of course, not all the dialogues. Claro, no todos los diálogos, es imposible. Pero most of them, la mayoría, tú puedes repetir y vas a mejorar tu pronunciación. Also, you can improve your pronunciation. Is perfect. It's perfecto. So, in one movie or show, you can listening, you can read with subtitles, puedes leer con los subtítulos, tú puedes writing, tú puedes hacer escribir, practicar escritura, and you can speak. Y tú puedes hablar, tú puedes mejorar tu pronunciación. You are mastering the four aspects of the language. Perfecto. Tip number 4. Consejo número 4. Read the news in Spanish in loud voice. Lee las noticias en español, en voz alta. Similar al anterior tip. Similar al anterior consejo. The previous one. Why? Why the news? ¿Por qué las noticias? Porque en las noticias vamos a mejorar, enriquecer nuestro vocabulario formal. Yes, with news articles, artículos de noticia, we will improve our formal vocabulary. And we will be able to talk about different topics. Seremos capaces de hablar de diferentes temas. Es por eso que recomiendo, that's why I recommend news, noticias en español. It doesn't matter if your pronunciation is not perfect. Little by little, you will feel more comfortable talking Spanish or speaking in Spanish. No importa si tu pronunciación no es la mejor, no es perfecta. Poco a poco, esto te ayudará a sentirte cómodo, más cómodo o cómoda hablando español. Bien. Ahora, tip number 5. Consejo número 5. Use different resources. Usa diferentes recursos. Usamos diferentes recursos. Let's use different resources. Here we can also prioritize speaking. Aquí también podemos priorizar hablar. Y hablando, claro, of course, about podcast y audiobooks, ¿no? Audiolibros. Podemos repetir, we can repeat. In grammar books or with grammar books, con los libros de gramática, while you are working in, think about how to use those exercises, esos ejercicios de gramática, in a real conversation. Not only write and think, no. No solamente escribir y pensar cómo resolver. Think how to use it in a real conversation. Piensa cómo usar estos ejercicios de gramática en una conversación real. Y about podcast and audiobooks, sobre podcast y audiolibros, you are free to choose the topics you like or the topics you are interested in different topics, ¿no? Sports, entertainment, entretenimiento, deportes, beauty, I don't know, there are a lot of topics. Puedes escoger algo que te guste, claro. Ok, ahora tip number 6, el consejo número 6. Watch on YouTube live street interviews. Mira videos de entrevistas callejeras o en la calle en YouTube. ¿Por qué? Porque en estos videos puedes escuchar la forma casual y normal de hablar de las personas.
Yes, in these videos, you will hear the casual and real way people talk, how they express themselves on a daily basis, cómo se expresan ellos mismos diariamente en un ambiente, in a normal environment, en un ambiente normal and natural. So, these videos are perfect. Estos videos son perfectos para entender el idioma de forma natural. Understand the language in a natural environment. Speaking, talking, conversation, natural with friends, or any kind of interviews, cualquier tipo de entrevistas. You can take advantage of. Tú puedes aprovechar muchísimo estos videos. Son muy comunes. Oh, finalmente, añade el español a tu vida diaria. Add Spanish to your daily life. How? ¿Cómo? Listen to Spanish language music, Spanish songs, Spanish artist, Spanish singer. Oh, not Spanish. Artists that, of course, obviously, they are native in Spanish, que son nativos en español, or Spanish, o españoles de España, no hay problema. Claro, puedes escuchar música de estos artistas. You can follow Latinos or native Spanish languages websites or influencers. Puedes seguir latinos, páginas web latinas, pues en español. Puedes seguir influencers latinos que hablan español. Entonces tú diariamente pasa daily, you will see their content, vas a ver su contenido y you will be practicing Spanish y estarás practicando español. Entonces será como día a día, parte de tu día a día, it will be part of your day and you will not realize it. Y no te darás cuenta. Entonces es perfecto. Think in Spanish also. Piensa en español. Always think, how would I say this in Spanish? Cuando estás en una conversación o you are cooking, estás cocinando, you are whatever, playing, I don't know, no estás bailando, jugando, escuchando música. Always think, siempre piensa, ¿cómo diría esto en español? In your mind, of course, en tu mente. Entonces, el español poco a poco será tu compañero diario. Little by little, Spanish will be your daily companion. Don't worry, no te preocupes. Poco a poco, poco a poco. Okay, that was it. Eso fue todo. If you have any more tips that help you with your Spanish learning, please share with us. Si tú tienes otros tips o consejos que te ayudaron con tu aprendizaje de español, no olvides compartirlo con nosotros. ¿Ok? Perfecto. Bien, estoy segura de que estos consejos les van a ayudar muchísimo. Pero recuerden, es muy importante aplicarlos para poder ver los resultados. Si les gustó este video, no olviden darle me gusta y suscribirse a mi canal si es que aún no lo han hecho. Y pueden seguirme en las redes sociales, en Instagram, estaré muy activa por ahí. ¡Adiós!